Entonces, Alejandro, hemos dicho que la belleza es subjetiva, pero claramente hay ciertos casos en donde no es subjetiva, sino objetiva, ¿verdad? No lo sé. Pero ¿cómo que no lo sé? Pero regresemos a la fotografía. ¿Cómo podemos reconocer cuando una foto es bonita? Mira, Anthony, lo bonito en fotografiar siempre ha sido un punto muy debatido, al igual que en toda la historia del arte. Existe una parte de la filosofía, la estética, que trata de establecer cuáles son los conceptos de belleza. Estética tiene origen en la palabra griega que significa percepción. Según los filósofos antiguos, la belleza estaba muy relacionada con la perfección, o sea, con los sentidos, la vista, el oído, el tacto, y se reconocía en una obra o en una escultura o en una pintura cuando había una relación correcta entre las partes, cuando se reconocía una determinada armonía, una simetría, o si había una relación orgánica y armónica entre las partes. Más adelante, con la filosofía escolástica medieval, se trató de ampliar el concepto de belleza, y se introdujo también el concepto de placer, o sea, es bello lo que al ser observado nos da una sensación de placer. Entonces, esta sensación puede derivar no solamente de la armonía o de la simetría en una obra, sino que también en una obra simétrica puede darnos la misma sensación de placer. Existen además filosofías que consideran bello todo lo que existe solo por el hecho de que exista. Cualquier cosa, porque es verdadera, real, es bella. Es por eso que a veces nos gustan algunas imágenes fuertes o que representan cosas objetivamente feas. Sí, creo que así también se puede decir. De hecho, el placer estético no es dado solo por los elementos formales de una obra de arte, sino sobre todo por cuánto logra conmovernos en lo más íntimo. En fotografía a menudo no se busca la belleza a través de los cánones clásicos, sino que se buscan también sujetos angustiosos con imágenes muy crudas. Exacto, porque la realidad no es siempre bonita. Sí, no, mira, pero necesitamos salir de esta contradicción entre la realidad y la belleza. Al final, cualquier cosa solo por el hecho de existir tiene una armonía y una belleza propia. Entonces estás diciendo que en cualquier cosa puedes, si quieres, ver algo bello. Sí, más o menos es así. Piensa en las estatuas griegas y en los cuadros de Bacon. Ambos pueden ser considerados a su manera bellos. Sin embargo, las estatuas griegas tienen como objetivo un ideal de armonía inalcanzable, una belleza fundada en los cánones clásicos. Al contrario, los cuadros de Bacon representan las imperfecciones, nuestras fragilidades o el terror que pueden provocar estas imágenes. Son dos cosas completamente diferentes, pero no se puede dar prioridad a una u a otra. Entonces, lo que hemos dicho antes, la belleza es subjetiva. Sí, al final cada obra... Aunque haya una definición. Sí, permanece subjetiva. Al final cada obra de arte funciona por lo que puede suscitar. Como te he dicho, lo importante es evitar forzar, ya sea en un sentido o en el otro. Cada autor hace una obra por lo que siente. Lo mismo, el observador puede sentir sensaciones diferentes frente a una u otra obra. Esto me ha sucedido muchas veces cuando he ido quizá a una exposición y he visto algunas fotos tratando de entender qué tenían de bonito. Como te decía, cada autor crea la propia obra de arte según su manera de sentir. Y el observador, frente a esta obra, la absorbe gracias a sus conocimientos y a la propia manera de verla. Por eso es importante conocer la técnica. Tú ya tienes un buen conocimiento de todas las nociones técnicas. Reparar en el lenguaje para comprobar cuando las reglas se contradicen en una obra de arte. También aprender a conocer a los autores, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Esto te permitirá comprender mejor obras muy alejadas de tu sensibilidad o de tu manera de sentir. ¿Me puedes dar algún ejemplo? Sí, claro. Veamos para cada género cuáles son los enfoques, ya sean los más clásicos o los más innovadores. Bien. En la fotografía de retrato, por ejemplo, Avedon ha sido uno que ha logrado innovar introduciendo técnicas nuevas como el movido en la fotografía para representar a una persona. O el mismo La Chapelle, con su iconografía muy cargada, tanto en los colores como en las imágenes, al contrario de Courbet, que construye sus imágenes en una iconografía mucho más sencilla y clásica. O Mapplethorpe, que ha logrado, utilizando cánones formales clásicos, entrar en el profundo de sus sujetos. En fin, en un género fotográfico como el del retrato, la cosa más difícil es lograr sacar del sujeto el propio mundo interior.
La diferencia entre una buena fotografía y una fotografía mal lograda es, de hecho, la capacidad de no representar solamente los rasgos físicos del sujeto retratado, sino acercarse un poco a la persona y tratar de entender algo de ella. Ujú. Y se me ocurre una cosa. Quizá la fotografía del paisaje es la que se presta menos a la expresión artística, ¿no? Mira, la fotografía del paisaje tiende a ser didáctica. A menudo tiene la presunción de mostrarnos con una cierta objetividad lo que estamos observando. Pero en realidad hay autores que al contrario tratan de subrayar otros aspectos. A veces el más épico, otras veces un aspecto más romántico. Piensa en los grandes paisajes de Ansel Adams. O a quien se ha dirigido a realidades más domésticas, como las imágenes del paisaje italiano de Luigi Ghirri, o a las imágenes de Stephen Shore. En fin, también en los otros géneros hay enfoques muy diferentes. En el reportaje, por ejemplo, considera la diferencia entre las imágenes de desembarque de Normandía de Robert Capa y las imágenes de Eugene Smith, o las de Paolo Pellegrin, o las de los hermanos Tourneur, son muy diferentes, aun se afrontan las mismas temáticas. A menudo el reportaje se dirige hacia algunos aspectos que interesan lo social. Piensa en los proyectos de Salgado sobre la inmigración o el trabajo. O autores como Francesco Cito, que por muchos años ha llevado a cabo el mismo proyecto fotografiando las guerras a Palestina. En fin, en cada género hay enfoques que tienden a alejarse de las visiones clásicas y otros que, siguiendo este camino, tratan de aportar elementos innovadores. Junto a estas temáticas, también hay toda una tendencia que se ha ocupado, en cambio, de un estudio de la figura humana. Y aquí entra la cuestión del desnudo. Sí, exactamente, de hecho empieza. ¿A qué? A desvestirte. Vaya. Ya verás.